en directo. Muy bien, ahí estamos. Volvimos a la grabación y estábamos hablando de la sobrecarga de tareas cuando aparece esto de querer delegar, ¿no? También el agotamiento, la frustración, que lo mencionaron ustedes, asumir todo genera este cansancio, esta pérdida de energía, afecta lo personal, lo laboral. Muchos líderes terminamos trabajando más horas, más que todos, con un desgaste físico, mental, y lo paradójico de esto es que ese esfuerzo extra no garantiza mejores resultados, ¿no? Garantiza que quizás incluso nos afecte la salud, nos afecte las relaciones, eh, nos afecte el descanso, ¿no? Que, que a su vez nos reduce la posibilidad de estar mucho más creativos, mucho más atentos. Es como que entramos, yo siempre digo, en la ruedita del hámster y para no salir de ahí. También el miedo a perder el control, ¿no? Hoy lo traían ustedes. Todos tenemos esto, me parece, ¿no? De cierta manera, como que atravesamos estas etapas de controlar. Ahora, hemos visto que hay ciertas cosas que está buenísimo controlar. Nuestras finanzas, nuestros tiempos, los procesos, eh, los estándares, los resultados. Entonces, por ahí desmitificar un poco el tema del control está a veces tan necesario y por eso no juega el querer tener el control. El tema es cuando queremos controlar a las personas, ¿no? Que sean a nuestra imagen y semejanza. Ahí queremos un clon nuestro que haga las cosas tal cual como las hago yo. Y para eso quizás requiere todo un hacerme cargo de quién necesito ser para esto, para que pase que el otro adopte mis estándares y todo lo que traía recién, ¿no? Está buenísimo darnos cuenta de esta distinción del control. También con el tema del tiempo, me lleva más, por ejemplo, hay conversaciones que aparecen, me lleva más tiempo enseñarte que hacerlo yo. ¿A quién no le apareció esto? Cuando estamos a punto de querer que queremos delegar porque estamos acá, nos aparece, bueno, pero pará, voy a perder tiempo si te empiezo a explicar que si lo hago. Y eso impide invertir en futuro. Es, es como que vuelvo a lo mismo, vuelvo a esta rotonda en la cual no puedo salir, ¿no? Eh, explicar al principio siempre lleva más tiempo que hacerlo uno mismo. Es así, lo ponemos al frente, pero invertir ese tiempo, o sea, verlo como una inversión y no como una pérdida. Invertir ese tiempo para no quedar atrapados en un ciclo, les diría, como hoy decía la rueda del campo, infinito, y delegar es eso, invertir en nuestra libertad, por decirlo así, el liberar ese momento para el futuro, ¿sí? Ese tiempo, esa energía, esa, esa elección, que sea como una inversión a futuro. ¿Mm? Y también con el crecimiento limitado, sin delegar, ni al líder ni al equipo puede expandirse. Hoy lo decían ustedes. Eh, Cuando puedo empezar a ver que si no delego no hay crecimiento, porque me mantengo en lo operativo y el equipo nunca se desarrollan nuevas capacidades. El precio de no delegar es ese, es quedarme en el mismo lugar, que las cosas dejen de depender del líder 100% de eso que decida todo y que el equipo vaya adquiriendo esa autonomía para crecer, para que aprenda, para que crezca, ¿no? Requiere, sí,
energía, tiempo, invertir, como decíamos hoy, para que después se hagan ciertas formas replicables. ¿Vamos bien hasta acá? Algo de todo esto lo traían ustedes y nosotros ya lo hemos visto, pero nos encanta nutrirnos de todo lo que aportan. Bien, muchas veces no delegamos porque creemos que podemos con todo. Hoy lo traía también creo que Susi, hasta que dejamos de poder, ¿sí? Y ahí se pone de manifiesto la urgencia de revisarnos. ¿Por qué? Porque ahí es donde nosotros vemos esto de, bueno, revisémonos desde cómo me estoy autoliderando, perdón, ¿no? Vamos a empezar a hacer este recorrido, primero a mirar hacia adentro, hacia nosotros mismos. Es como esta mirada que los seres humanos tenemos la capacidad de mirarnos, empezarla a practicar, a entrenarla, ¿no? Y desde ahí poder ver mis resistencias, como decíamos hoy, poder ver mis creencias, poder ver la brecha entre lo que quiero y lo que estoy pudiendo, ¿sí? Eh, que es súper importante. Luego de profundizar en esto, vamos a ir a la afuera, sería, como a las formas y el contenido, a lo relacional con el otro y al método, que eso está buenísimo, ¿no? Al paso a paso que tanto nos gusta, lo práctico. Pero primero empecemos por nosotros, digo, ¿no? Está buenísimo saber por dónde arranco. Y acá viene algo de arranque así, que es fundamental para todo. Yo lo traigo, nosotros lo traemos ahora para delegar, pero esta pregunta, el para qué, particularmente hoy, preguntarnos, ¿para qué quiero delegar? Creo que partiendo de ahí, ya cuando quiero delegar, me doy cuenta y elijo delegar, les diría que empezar a revisarme esta pregunta. ¿Para qué quiero delegar? ¿Y por qué vamos a esta pregunta tan importante? Al menos nosotros la vemos como muy importante. Dice, el para qué es el motor, lo que nos mueve y sostiene cuando delegar se vuelve complejo. Les diría que el para qué es el motor para todo lo que hacemos, aunque no nos demos cuenta, ¿no? Siempre detrás de nuestro hacer hay un para qué, escondidito muchas veces. Es tan importante darnos cuenta de este para qué. Como motor, ¿por qué decimos como motor? Porque desde ahí aparece un propósito que nos mueve, propósito movilizador, aquello que te va a impulsar, que te va a sacar a la acción. El para qué es lo que nos mueve, es lo que también revela nuestra inquietud, que nos inquieta que queremos movernos, ¿no? Eh, y no solo a veces lo que querés lograr, sino lo que querés evitar, como hoy decían ustedes, evitar el agotamiento, evitar el que no pueda crecer, evitar el que todo recaiga en mí. Entonces está buenísimo empezar a limpiar este para qué. Yo creo que cuando nos damos cuenta de esto es como, como la base que nos va a sostener. Por eso también deseamos que te va a entender esto, entender tú para qué, eh, va a ser que cuando aparezcan barreras, cuando aparezcan resistencias, porque van a aparecer, el para qué nos recuerde que vale la pena porque ahí está nuestro motor, nuestro impulsor. También nos va a dar fuerza, ¿no? Cuando aparezca cierta resistencia, pero yo quería para esto. Entonces, bueno, vamos a insistir con eso, ¿no? Nos va a dar sentido ante una frustración, como traían hoy, creo que fue Denise que traía la frustración. Va a aparecer.
la frustración ante ciertas etapas. Habitualmente nos puede jugar esto de la frustración. Bueno, volver al para qué, a esta base, como decía, nos va a sostener, como dice acá también, ¿no? Nos mueve y nos sostiene cuando delegar se vuelve complejo. ¿Mm? Entonces, no es un detalle el para qué, sino que es la fuente de energía que necesitamos cuando aparezca la resistencia. Necesitamos para moverlo, para empezar a delegar, pero también cuando aparezcan las resistencias. Fíjense que no es un detalle menor, es un detalle en donde nos necesitamos quedar un ratito, pensarlo bien. Incluso nosotros decimos declararlo. Ayer hago un paréntesis, pasé por una experiencia en donde me volví a mi edad de adolescente, en donde, no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo tenía un cuadernito que era mi diario y se los recomiendo. Escribir. Esto de, tanto hablamos de incorporar, bueno, cuando hagan una declaración de este tipo, agarren un cuadernito que tengan por ahí o cómprense uno, escriban. Es un antes y un después. Y después vuélvanlo a leer. ¿No? Esto entre paréntesis, porque ayer lo experimenté y me pareció genial volver a estos lugares donde tanto sentido hace y tanto bien nos hace. Bien, ahora vamos a ver algunos para qué con los que nos podemos sentir identificados. Para liberar tiempo y energía, enfocarse en lo esencial, hoy lo decían, creo que el cita, enfocarse en lo esencial, liberar tiempo y energía, delegar es elegir conscientemente, y esta palabra que vuelve a aparecer, elegir conscientemente, ¿dónde voy a poner mi atención? ¿Dónde quiero poner más atención? Es decir, no quedarme atrapado en tareas que me sacan la energía y que usar mi energía donde me sume más valor a mí y al equipo, ¿no? También como desde un para qué, desde un crecimiento estratégico, invertir en lo que eleva tu liderazgo. Hoy hablaba, creo que las chicas Kairati decían, el crecimiento de mi equipo también tiene que ver con esto. ¿Cómo sé que puedo empezar a ver cómo se mueve cierta parte de mi equipo si yo no suelto y le doy la oportunidad de que esa persona quizás hasta me sorprenda que lo haga mejor que yo, ¿sí? Entiendo que lleva tiempo esto, ¿no? Por eso dice, e invertir en lo que eleva tu liderazgo. Y estas palabras, no, yo, yo amo lo que las palabras generan, porque elegir, invertir, son anclas que nos van a servir al momento de el tambaleo, diría yo, ¿sí? Y es el construir el mundo que nosotros queremos y está a nuestro alcance, ¿no? Bueno, también un para qué que podría ser potenciar al equipo, que uno va de la mano del otro, a habilitar confianza y desarrollo, ¿sí? Hoy lo decían, delegar es un acto de confianza. La confianza, como es una interpretación, la necesitamos construir, la necesitamos eh, tener como en qué basarnos para decir, bueno, voy a tener confianza, ¿no? Tener estos anclajes, pero no se construyen de la noche a la mañana, necesitamos un proceso, con cierta gente más que con otras. Entonces, ya empezarlo a ver es muy importante. También el equilibrio personal, hoy lo traía, el liderazgo sostenible, más espacio para vos, para tus vínculos, para tus deseos, ¿sí? Que sea sostenible, ¿sí? Delegar permite recuperar esos espacios con los tuyos, con vos mismo, descanso, el
el no estar abrumados todo el tiempo con cosas en la cabeza, también delegar, sacarnos de la cabeza ciertos pensamientos que nos, nos invaden, ¿no? Entonces, este equilibrio personal tan necesario y ecológico, diría yo, ¿no? Que a veces crecemos en ciertos aspectos, pero dejamos de crecer, o sea, no sé si dejamos de crecer, pero nos estancamos en otros. Y ahí empieza a mí me encanta esta metáfora del agua, ¿no? La metáfora que una vez le escuché a un referente del coaching, esto del mover, que también esto de delegar hace que las cosas se muevan, puedan crecer, y lo traigo con la metáfora del agua, ¿no? Cuando el agua se queda quieta, es como esto, cuando yo abarco todo, hay cosas que se van a empezar a estancar, como cuando el agua está estancada, va a generar olor, va a generar cosas no tan agradables, ¿no? En cambio, cuando el agua se mueve, tiene una energía o un potencial enorme y nos pasa lo mismo, cuando nosotros podemos empezar a delegar a que las cosas y tener ese qué, para que las cosas se muevan, para que las cosas fluyan, ¿no? Es hacia nuestro equilibrio personal. Sí, Tincho. Esto que decías, Mari, me conectó con algo que está bueno también de un referente, creo que era de John Maxwell, que decía que el límite era, le llamaba la ley del tope. El límite de tu crecimiento está en el límite de tu liderazgo, ¿no? Y en esto que decís vos, y que lo conecto con el tema del delegar, ¿y qué es delegar? O sea, si vemos al delegar como crear clones, como dijiste, está buena la metáfora, ¿no? De gente que reproduzca las cosas de la misma manera que yo, o vemos el delegar como crecimiento, lo vemos como expansión, o sea, el delegar como esa forma que me va a llevar a expandirme en el sistema, en el otro, hoy lo que decían también las chicas, esto de crear equipo, aprovechar el potencial, que hay otras formas diferentes a las mías y que tal vez hasta sean mejores, que hasta podamos nutrirnos, ¿no? De las diferencias. Y creo que como toda esta cuestión que nos gusta mucho a nosotros en el coaching, los mayores obstáculos, los mayores condicionantes están en lo que no vemos. O sea, todos podemos buscar, y creo que vamos a traer como los tips, ¿no? Los 4 pasos para, que está bueno, ¿no? Porque tiene que ver justamente con el contenido, con, digamos, bajarlo a lo práctico, pero realmente lo que después nos detiene en el delegar tiene que ver más con lo que no vemos. Y en esto que dijiste hoy de quién estamos siendo, ¿no? Eh, Ahí dentro del quién estamos siendo, por ejemplo, en el ámbito de los negocios, se dice que vos podés ubicarte, puedes ser empleado, puedes ser autoempleado, puedes ser dueño de negocio, ¿no? Y está también el inversor, que es ya quien hace que el dinero trabaja para él, y que la migración del autoempleado, por ejemplo, que creo que muchos acá, por lo menos los que somos coaches, los que somos profesionales, nos ubicamos bastante en el autoempleado, ¿no? Como que, che, me independizo, ¿viste? Y arranco mi propio negocio, pero bueno, terminás siendo tu propio jefe y a veces estás siendo explotado por vos mismo, ¿viste? O sea, cambiás de esa relación de dependencia a independencia, pero después para pasar a ser dueño de negocio, tenés que cambiar sobre todo la mentalidad. Y justamente creo que tiene que ver con esto del delegar, ¿no? Es cómo haces la migración de manera de ser de autoempleado a dueño de negocio. Porque esa persona, ese dueño de negocio, mira otras cosas. O sea, ya no está en cómo hacer las cosas bien, sino que es cómo crear un sistema de liderazgo, cómo crear un equipo. Básicamente, cómo crear sistemas que funcionen sin mi presencia directa, ¿no? Entonces, muchas veces trabajando con personas que están en este ámbito y que tienen como el rol formal de ser el dueño del negocio, y vos le preguntás, bueno, ¿y cuánto tiempo funcionaría tu negocio sin estar vos presente? No, imposible, no puedo ni de Gran vacaciones. pregunta, gran Claro, pregunta. entonces no sos dueño de negocio, sos un autoempleado también, que tenés gente a cargo, pero hay un cambio de manera de ser, de transformación que no se está haciendo ahí, ¿no? Porque vos no estás creando el sistema, no estás creando el equipo, no estás delegando justamente para que esas cosas pasen.
Y justamente tiene que ver con quién estoy siendo. Es como que formalmente soy el dueño del negocio, pero en realidad estoy Mm, siendo un autoempleado. es lo Interesante. que trae. Muy interesante. Bien, gracias, Tincho. Y ahora que, bueno, suponiendo que ya declaramos este para qué, nuestro para qué, que tan importante mencionábamos, seguimos revisando nuestro autoliderazgo, y ahora vamos a más a lo emocional, ¿no? Lo que nos frena no son las tareas, son las creencias que tenemos sobre delegar. Y esto lo engancho con lo que traía Tincho, el mindset del líder, esa manera de ser detrás del hacer, tiene que ver con las creencias que tenemos, que nos detienen en este caso para no delegar, o qué creencias tenemos sobre el delegar. A lo mejor hoy traía el cita algo que tiene que ver con las historias familiares, a lo mejor historias conocidas que hemos visto, o hemos escuchado de gente que nosotros validamos mucho, eh, historias de para qué le confié a este, si hizo todo mal, bueno, todas esas cosas que por ahí nos quedan, ¿no? Entonces, nos quedan como anclajes. Estas creencias, está buenísima mirados de cerca, ¿no? Para ver si estas creencias se convierten en resistencias a la hora de delegar. Vamos a ver algunas resistencias. Creo que hay muchísimas y está bueno, vuelvo a decir, escriba la suya, ¿no? La resistencia que nosotros hoy le podemos traer esto, nadie lo hará tan bien como yo. Esta es como la madre de las barreras, la madre de las resistencias. Creemos que la única forma de hacer, es la única válida de hacer es la nuestra. Pero el liderazgo no se trata de que todo se haga exactamente como yo quiero, como yo soy. En realidad, no yo como yo quiero, sino como yo soy. Sino que podamos ir aceptando un proceso para que el otro esté incluido, ¿sí? Eh, si no suelto, me convierto yo en el límite. Entonces, si yo me quedo con esta resistencia y con esta creencia, no voy a salir de la rotonda, porque voy a querer, pero no voy a poder. ¿Mm? Habitualmente las resistencias o las, como le llamamos en coaching, creencias limitantes nos hacen estar en el querer, pero no en el poder. Entonces ahí nos tenemos que meter en esa brecha para observar qué hay ahí, ¿sí? Después, otra resistencia, me lleva más explicarlo que hacerlo. ¿Cuántos de esto hemos pasado nosotros en algún momento que hemos querido delegar, ¿no? Habitualmente es cierto, al principio nos lleva un tiempo explicando. Delegar implica esa curva de aprendizaje, ya la vamos a ver un poquito más detenidamente, ¿no? Pero si pienso en 3 o en 5 años, ¿quiero seguir atado a esta tarea? ¿Quiero seguir haciendo esto? El tiempo de enseñar es una inversión para liberarme después. Por eso hoy usábamos esa palabra. ¿Mm? Bien, otra resistencia. Recién cuando crezca voy a delegar. Bueno, lo traigo con lo ato al almendro, ¿no? Está bueno también. Hoy para vos, Meli, no es una resistencia. Ahora, observar cuándo se va a poner en esa resistencia. Yo particularmente pasé por varios emprendimientos y no tenía distinciones, no tenía el mindset necesario para, para ver esto.
recién cuando crezca. ¿A dónde quería crecer tanto? Si no iba, si no delegaba, no podía crecer, o sea, estaba, y cuando quise crecer no sabía delegar, entonces volvía, era volver a hacerlo yo, porque los demás no lo sabían hacer. ¿Y de qué me hacía cargo yo? Claro, no tenía esta distinción, esta habilidad de ver, primero de verme y después de ver en la escuela, ¿no? En la relación que tenía que establecer y en el contenido de lo que quería delegar y el paso a paso, el cómo delegar, ¿sí? Entonces, es muy importante. Recién cuando crezca voy a delegar. Bueno, empezar a ver cómo crecer, eh, cómo facilitarte que crezcas delegando. A lo mejor ver también hasta dónde querés crecer, ¿no? Y ahí también te va a hacer ver qué querés delegar y qué no. Bien, otra resistencia para pagar eso, mejor lo hago yo. ¿Sí? ¿Cuántas veces ya estamos creciendo? Por ejemplo, yo pongo un ejemplo que nos pasó en las redes con nosotros, en nuestro equipo. Nosotros teníamos las redes y teníamos gente dentro de nuestro equipo con muchas habilidades y hermosas habilidades para manejar las redes. Ahora, llegó un momento que no nos permitía crecer, porque era tanto lo que esa persona tenía que hacer que no daba abasto. Y nuestras redes se caían, nuestros diseños no llegaban a tiempo o siempre teníamos una traba. Entonces no podíamos crecer. Y a veces cuando empezamos a averiguar los precios de los que nos cobraban, decían, oh, para pagar eso, vale, lo seguimos haciendo nosotros. Y era una resistencia. Hoy lo delegamos y vemos cómo hemos crecido en ciertas cosas de marketing para lo interno del equipo, para expandirnos, para las redes. Va a llevar su proceso, por supuesto, para que tengan nuestros estándares. Pero a veces esto de para pagar eso mejor lo hago yo es una resistencia enorme. Quizás necesitamos también evaluar nuestro presupuesto, lo que ustedes quieran con respecto a las finanzas, pero muchos líderes confunden el costo con inversión. Creen que ahorrar para ellos mismos en realidad eh, los, los pone en estar perdiendo oportunidades. Vuelvo a lo mismo. A mí, no sé si a ustedes les hace esto sentido, pero creo que todo esto nos deja siempre en el mismo lugar. Cuando no nos permitimos trabajar nuestra manera de ser para hacer ese salto, nos deja otra vez en la queja, en la resistencia, en el mismo lugar. Entonces, vamos a avanzar un poquito más. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Estamos? Permiso, Mari. ¿Puedo traer Sí, algo? sí, sí. Estoy escuchando mucho la palabra crecer. Eh, Creo que la palabra esto del crecimiento es una de mis palabras favoritas. Veo mucho esto de que nosotros los seres humanos estamos ahí en un proceso de crecimiento continuo, de madurez, que no es que el ser humano pasa de una etapa a la otra, ¿no? De infantil, adolescente y adulto, sino que a veces somos infantiles emocionales en algunas cosas, necesitamos tener relaciones más maduras con ciertas emociones o con ciertas cuestiones personales o de otros. Entonces, yo relaciono mucho esto del crecimiento. Entonces, estaba bueno esto que vos decías que claro, vos lo ves para afuera y tiene que ver con el crecimiento, no sé, del negocio o de la organización, pero que mucho tiene que ver con tu propio crecimiento. Eh, Esto de pasar de la dependencia a la independencia y creemos que ahí ya somos libres, ¿viste? Llegamos a ser independientes y no nos damos cuenta que hay un estadio más que la interdependencia, que es, bueno, ¿y ahora cómo me expando con los demás? ¿Cómo coordino acciones con lo diferente? ¿Qué tanto acepto al otro, en su forma, ¿no? Y en todo. Entonces, eh, creo que está bueno esto de ver qué implica en nosotros este crecimiento, qué tipo de madurez necesitamos, y a veces necesitamos relaciones maduras con nuestros propios juicios. Primero verlos Ujú. como juicios, como opiniones,
como creencias que tenemos, que hemos construido en el pasado, pero que hoy tal vez ya no nos sirven, ¿no? Entonces tenemos que permitirnos cambiar eso. Relaciones más maduras con los pedidos hacia otras personas, ¿no? Esto que vos decías de tus emprendimientos, yo me acuerdo Mm, las historias que me mm, contabas, y claro, si vos tenías otra relación con los pedidos, en lo específico, en el a quién, ¿no? Un montón de cosas que vamos aprendiendo, evidentemente ese resultado también cambia, o la relación con los errores, la relación con los reclamos, algo que también el equipo venimos aprendiendo nosotros. sí, Entonces, necesitamos mm, relaciones maduras con ese tipo de cosas. Y eso es lo que nos va a llevar a una madurez organizacional, crecimiento. Entonces está bueno como empezar a distinguir un poco más en lo fino todas esas ujú. cosas que están más en lo oculto, ¿no? Como decíamos. Buenísimo, Martín. Bien, ahora vamos a dar el siguiente paso, ¿no? Cuando ya me ordené o ya me revisé a mí mismo, mi mindset, mi manera de ser, mi manera de observar, mi manera de ver esto de delegar, eh, ya tengo mi para qué, ya lo trabajé. Ahora necesito ver cómo llevar delegar, esta delegación a la práctica con a quien yo quiera delegar a mi equipo, ¿no? A alguien del equipo o a una persona externa, como hoy hablábamos de esto de contratar, por ejemplo, un community. Eh, y ahí entra esto de la forma y el contenido, ¿no? Lo relacional y el método. Lo relacional, lo, lo, mi relación con el otro, la que vamos a construir, y el paso a paso, ¿no? Los estándares. Hoy hablábamos del control. ¿Cómo pongo control acá? ¿Qué control y qué no? ¿Sí? Uno sin el otro no funciona. Esto es hermoso darse cuenta, ¿no? Primero me trabajo yo y después voy a la relación de forma con el otro y al contenido. ¿Mm? Vamos a mirarlo un poquito más en detalle. La forma, lo relacional, ¿sí? Todo lo que tenga que ver con este vínculo que necesito eh, que aparezca, que se forje para poder entregar esto, que hoy lo estoy haciendo yo. Eh, Construir confianza. Hoy lo traían ustedes. Sin confianza no hay delegación real. Lo primero que aparece es la confianza. Si no confío, no delego de verdad. Pero si, ¿cómo construyo confianza? ¿No? Lo hago a medias, con control súper excesivo, y me frustro y vuelvo a agarrar todo. O empiezo a forjar esa confianza, ¿sí? Donde después va a aparecer cómo puedo ir delegando. Y ahí sí que requiere empezar a ver todo lo que la confianza es, ¿sí? Porque, no sé, mírenlo en otros aspectos de su vida. Ustedes no. Es muy raro tener confianza del día a la noche. Habitualmente hoy en lo que ustedes confían, lo fueron construyendo, lo fueron incorporando, fue en el día a día que se hizo esa relación. Entonces es muy importante. Vamos a otro aspecto, la comunicación. Acá aparece como la comunicación transparente, porque se dice así, porque es una comunicación en donde se puede ver todo, ¿no? Y esto de que queden expectativas claras y abiertas. ¿Mm? Abiertas, ¿por qué? Porque va a ser de ida y vuelta la comunicación. Cuando las expectativas se hablan claras, incluso vuelvo un poquito atrás, escriban cuáles son sus expectativas. Desen varios días para escribirlas. Así ya las tienen claras, hagan los checklists como me encantan a mí, ¿no? Eh, es clave decir qué espero, cómo lo vamos a medir, en qué plazos.
no es obvio, hay que hablarlo explícitamente. Bien, también el espacio para el error. Hoy lo comentaban, permitir aprendizaje sin castigo, dice acá, ¿no? Bueno, eh, delegar implica aceptar errores iniciales. Ustedes hoy lo traían con esta palabra, aceptar al otro. No quiere decir que, bueno, el error está ahí y ya está, me resigno. No, la aceptación, a diferencia de la resignación, son dos caras que podemos elegir. Acepto de que el otro ve las cosas diferentes, acepto que puede hacerla diferente, que resignarme a, bueno, esto no puede cambiar, ¿no? Si yo lo acepto, puedo intervenir, puedo conversar, puedo abrir esa conversación de cómo veo yo el error como parte del aprendizaje o el error como el mundo que se rompió, ¿no? La catástrofe, ¿sí? Bien, también la relación de dos vías, como decía hoy, esta dice, delegar no es yo mando, vos haces, sino co-creación. Yo me saco de encima y vos haces. Es una relación en donde el otro me da feedback si me necesita, más claridad de mí, más recursos, y ese es un proceso de ida y vuelta. Y los procesos no son todos iguales, eso también es parte de aceptar. Es parte de, hoy lo que decían, aceptar, y hoy lo decía al principio, te vas a frustrar, acá es donde te puedes frustrar, en donde las cosas quizás, yo digo lo que digo, el otro escucha lo que escucha. Necesitamos clarificar un montón de conversaciones, volver a ciertos paso a paso, volver a mostrar los estándares que yo espero, los de tiempos que espero, los recursos que se pueden usar. ¿Sí? Bien. Y vamos al contenido. Este paso a paso que nos encanta. Dame tips para hacerlo. Como que lo escuchamos un montón, ¿no? El paso a paso. ¿Sí? Bien. Clarificar el para qué. Esto que ustedes hoy trabajaron allá, al principio, que les decía, que es tu motor, genera el contexto. Si yo te cuento cuál es el para qué, vos estás sabiendo cuál es el contexto en el que yo te estoy dando esto que para mí es importante que lo lleves vos adelante, ¿no? Es crear ese contexto con ese para qué. Entonces, delegar empieza antes de pasar por una tarea, empieza por vos, para qué lo haces, como hoy decíamos, ese motor que lo cuentes a tu equipo, que le cuentes a esa persona en lo que querés delegar. También identificar tareas que querés soltar. Otras no querés que sigan a tu cargo. Entonces ahí tenés que ir al detalle, vuelta a escribir cuál querés soltar, qué querés soltar de eso y qué no. Algo que traigo a veces nos cuesta soltar lo que más nos gusta hacer, ¿no? Pero de lo que nos gusta hacer, ¿qué parte podemos soltar si es necesario delegarlo? ¿No? Bien. Elegir a las personas adecuadas. Esto también es una selección consciente, porque a veces cuando queremos delegar, no, el primo de mi mejor amiga se quedó sin trabajo, lo digo porque me pasó. Entonces, con la buena voluntad de, bueno, justo yo necesito a alguien y no tiene ninguna habilidad de las que yo necesito. Puede ser, claro, podemos dar la oportunidad. Ahora, sepamos que va a llevar mucho más tiempo que si buscamos a alguien que ya tenga ciertas capacidades eh, o que sea una persona que ya tenga habilidades adecuadas a lo que nosotros queremos delegar. Son dos maneras con un mundo diferente en cada una, ¿sí?
con consecuencias diferentes, quizás. Elegir a la persona adecuada no es cualquiera, sino si elijo mal, puede ser que tenga consecuencias que no espero como resultados, ¿no? Se trata de buscar a alguien que quizás tenga las competencias correctas o esté dispuesto a aprenderlas también. ¿Mm? Esto es re importante. Bien, otro es definir objetivos y plazos. Hoy lo decíamos. ¿Cuál es mi objetivo de acá a 3 semanas? Que lo tenga claro yo para poderlo transmitir. Los plazos. ¿Para cuándo espero esto? Y cuando se vaya llegando, ¿te parece que dentro de una semana, antes de que se cumpla el paso, capaz que le dije un plazo para 3 semanas? ¿Cómo me acerco a esa persona para ver cómo va el avance? ¿A cuánto tiempo acordé que vamos a volver a conversar para medir los avances? Cosa de estar a tiempo si algo no está saliendo, para llegar a esos plazos que son mi estándar. ¿Mm? Dar feedback claro y a tiempo, dar esos ajustes, esas mejoras continuas, ¿sí? Eh, Al principio lleva más tiempo, y está bien que así sea, porque como decíamos hoy, es una inversión de tiempo y, y poderle dar feedback y recibir el feedback. ¿Cómo hacemos eso? ¿Sabemos de eso? ¿Podemos nutrirnos de alguien que sepa, que nos explique? ¿Sí? Esto es dar ajustes. Hoy lo decía creo que Yani, ¿no? Este ajuste que puedo ir haciendo. Y lo último, acompañar la curva de aprendizaje, que es esta inversión de tiempo que hoy dijimos. Para esto pusimos foco particularmente cómo acompaño la curva de aprendizaje y lo trajimos en algo totalmente a nuestro criterio práctico. ¿Sí? Fíjense, paso 1. Yo quiero delegar, entonces le digo a la persona, tú me ves, yo hago. ¿Sí? Ahí estoy modelando la tarea. El aprendizaje empieza con observar nuestro cómo se hace con el marco de estándar y explico el porqué detrás de cada acción, porque lo voy haciendo yo y el otro observa. ¿Lo ven? El paso 2, tú me ayudas, yo lo hago. Hasta ahí lo seguimos haciendo nosotros. Primero el otro observó, ahora ya metió mano. ¿Sí? Acá es una participación guiada. Ahora yo no solo soy el referente, el maestro, sino que lo invito a participar, ¿no? Que complete ciertas partes, que haga preguntas. Esto va generando eso que hablamos, la confianza, la familiaridad, el aprendernos a escuchar, ¿sí? El paso 3, tú lo haces y yo te ayudo, ¿sí? Acá ya está la práctica supervisada. Llega el momento de soltar un poco más. El otro va a ir tomando el control y yo te acompaño, corrigiendo, dando tips, chequeando, como nos encantan los coaches, y asegurando que vaya comprendiendo la lógica del paso a paso. ¿Sí? Esas conversaciones tan cercanas va generando la confianza también. El paso 4, tú lo haces, yo te veo. Porque lo pagó, pero... ¿Sí? Bien, acá ya hay una autonomía con un acompañamiento. ¿Sí? Entonces, finalmente la persona ya asume la tarea completa, yo lo observo y le voy dando feedback. Este último punto es clave para ir consolidando esa autonomía y evitar volver atrás. ¿Sí?
Bien, fuimos haciendo todo este recorrido para que pasamos de el autoliderazgo, de observarnos nosotros para ir a lo relacional y ahora vamos al paso del contenido. ¿M? Y para ir cerrando con esta frase, delegar no es perder el control, que hoy tanto hablaron del control, es ganarlo, ¿sí? Fíjense que esta diferente manera de mirar el control va a hacer que también nos posibilite poder delegar. Y como todo liderazgo empieza con una decisión, los voy a llamar a la acción, ¿no? Les invito a que esta semana vayas, escribas para qué querés delegar. Elijas una tarea pequeñita, algo concreto. Y esta semana ponga foco eh, en entrenarte, porque el liderazgo se entrena en lo cotidiano, en el día a día. Así que bájalo primero a algún papel, algún librito y algún cuaderno y después pasalo a la acción. Bien, hasta acá dejo de compartir y quisiera escucharlos qué se lleva más allá de de la acción que les invité a que hagan esta semana. Permiso, justo estaba escribiendo. Sí, Denise. Creo que lo más importante que me llevo yo y creo que nos llevamos es la imagen anterior, que es la herramienta que nos diste para poder generar la confianza, para poder delegar. El tema de acompañar al otro para que se acerque a los resultados que necesitamos y también importante es darle el margen de error. Darle el margen de error y no a la primera o a la primera que falle, ay, la gata me rajó, a la primera o a la segunda que falle, decir, ponerle lo que se dice en una empresa, no sirve para nada, o sea, el primer fallo no sirve para nada. Siempre estoy re en desacuerdo con esa frase que escucho seguido, porque es lo primero que se dice cuando uno falla a la primera y capaz que no le dan la oportunidad a la persona del por qué falló o oportunidad de mejora. Siempre estoy con esto de la oportunidad de mejora. La comunicación, charlar con, a ver, cómo fueron los pasos que hizo para terminar en ese supuesto error y no tomarlo como aprendizaje uno, que por ejemplo lo puede ver, no tomarlo como aprendizaje hacia al otro y decirle, mira, podemos hacerlo la próxima, lo hacemos de diferente manera. Hasta acá, hasta este paso ibas bien y de acá a este paso lo cambiamos para ver que nos dé resultados diferentes. Y bueno, ahí puede dar dos o tres oportunidades, las que consideremos necesarias para que la persona pueda mejorar y bueno, después ya si queda eh, ya si no es lo que esperamos, bueno, no sé, se toman otras medidas, pero darle el margen de error es importantísimo, porque Sí. no somos perfectos, somos seres humanos y no todos tenemos, o sea, hoy, por ejemplo, yo tengo herramientas que una persona que cuando yo, por ejemplo, me inicié en la carrera no las tenía y bueno, y puede ver cosas diferentes o de otra, el observador diferente. Así que nada, me llevo esto de la imagen anterior para generar la confianza para delegar y dar el margen de error a la otra persona, porque todos nos equivocamos, nadie es perfecto. Así que, bueno, nada, gracias, la verdad, re lindo. Gracias, Y el gracias aprendizaje que me Denise, llevo también, muy lindo. gracias Denise. Permiso, sumarle un poquito a lo que decía Denise, con el hecho de la confianza. Yo lo estoy implementando en mi empresa. Cuando yo pude correrme a un lado y asumir otros roles y darle el espacio a mi equipo, no me gusta decir empleados, a mi equipo de trabajo,
eh, también esto pudimos crecer juntos. A mí me ha ayudado un montón el postítulos que hicimos el año pasado, entonces en esto de vernos como equipo y, em, pero igual uno siempre tiene como que siente mucha responsabilidad, obviamente, porque es la empresa de uno, eh, pero el poder soltar y que hay que seguir, considero que me tengo que mirar y tengo que seguir soltando más, pero eso, me invito, me encantó esto de la confianza, me invito a permitirme y abrir posibilidades a generar más confianza, digamos. Eso es lo que me resonó. Así que gracias. Gracias, Yani. Bien. Bueno, nos hemos Bueno, pasado un poquitito de horas, ¿no? Pero creo que era hasta la las idea siempre, 21:30, María, así que estamos bien, me sí. parece. ¿Estamos Estaba bien? chequeando. Bien, Sí. genial, Puedo genial traer ahí, entonces. también me llevo con un aporte, permiso. Me gusta mucho esta mirada que nos trajiste, María, al final sobre eh, el delegar como un proceso de aprendizaje. Eh, y nosotros sabemos que en el aprendizaje tenemos este aprendizaje más de contenido, como dijiste, pero también tenemos aprendizaje en las formas y que en este paso a paso que podemos ir siguiendo, sí, más allá de transmitirle ese contenido particular que estamos delegando, también estamos construyendo confianza, ¿no? Esto que decía Denny, que decía también Yani, que también en ese proceso se va creando relación, se va creando un espacio para que el otro aparezca con su aporte. Entonces digo, qué poderoso verlo como un proceso de aprendizaje. Y ahí aparece también esta figura del líder coach, ¿no? Porque un poco nuestra manera de ver el liderazgo tiene que ver con eso, con un líder que acompaña a que el otro se desarrolle, a que el otro crezca. Eh, tenemos como esta frase que un líder es aquel que crea líderes, ¿no? O sea, las personas que pasan por su contexto salen mejor de lo que entraron. Entonces, creo que mucho tiene que ver con esto que veníamos hablando de quién está siendo vos y que estamos a una decisión de distancia de asumir nuestro rol de liderazgo. O sea, te asumís como líder, como una persona que va a desarrollar personas, y desde esa mentalidad y todo lo otro va a venir, ¿no? Entonces creo que me parece un aporte súper interesante y bueno, es también empezar a asumir esos roles. Gracias, Mari. Buenísimo, Permiso. gracias. Y una cosa más, también el volver al para qué quiero delegar. Eso es importante porque cuando llegan las frustraciones, es importante volver el para qué, para acordarme por qué yo tomé esa decisión y por qué también con esa persona, por qué elegí a la persona. Y bueno, nada, eso también es importante. Va, lo que yo me llevo como importante. Gracias, Denise. Sí, ¿y para qué? Muy importante. Buenísimo. Me encanta todo lo que surgió. La verdad que me voy contentísima y espero que sigamos encontrándonos para, para seguir creciendo todos juntos. Me encanta eso de la comunidad, lo veo genial. E incluso si ustedes quieren proponer temas, nos encantaría también, porque son una manera de movilizarnos, eh, de que fluya, ¿no? De que se mueva esta comunidad. Inviten a alguien que por ahí sepan que tiene ganas de crecer o de aprender, abierta las puertas. Sí. Gracias. Muchas De gracias, mi muchas parte. gracias. Gracias, chicas. Buen viernes, buen Nos fin de para vemos. todas. Buen viernes. Qué Gracias, bueno, chau, qué chau. bueno el Chau, canal, chau. muy bueno Chau. el canal, lo estoy difundiendo. Vamos. Gracias, Elsa. Vamos ahí. Sí, Chao, gracias. chao. Saludo Chau, a chau. todos. Hasta luego.